Se encuentra aquí en Primera Impresión a esta hora, habíamos dicho 7:48 minutos, Marcelo Varela, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Queremos con él analizar el programa económico presentado por el presidente de la República. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Eduardo. ¿Cuál es su perspectiva de análisis sobre el programa? ¿Existe en este momento un clima, una atmósfera de optimismo, de aceptación, de cierta coincidencia? Pero muchos actores dicen también que hay que comenzar a leer la letra pequeña. Buenos días. Así es, buenos días, Eduardo. Sí, lo que plantea dentro de los 4 ejes y las 14 medidas del gobierno, para mi entender, busca una reactivación económica desde 3 ámbitos, ¿no? El ingreso de capital con permanencia de 5 años y exoneraciones del impuesto a la salida de divisas, y esto lo que busca, para mi entender, es suplantar la inversión pública a través de inversión privada. Digamos que esto no sé hasta qué punto pueda beneficiar. ¿Por qué? Porque la inversión pública y la inversión privada tienen fines diferentes. Siempre, si pretendemos suplantar inversión pública por inversión privada, y a esto es lo que se refiere el gobierno dice la inversión privada va a entrar dentro del ámbito de todos los sectores estratégicos, minería, petróleo, transporte, servicios, etcétera. ¿Qué implica esto? Que el momento que el Estado generaba la inversión pública, el Estado lo que buscaba era obtener el menor costo para que todo se provea a un menor precio. ¿Por qué? Porque la inversión pública no tiene de por medio el contingente que tiene la inversión privada, que es la maximización de utilidades, o hablemos la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando en los sectores de la inversión pública entra la inversión privada? Automáticamente ese mayor margen de ganancia o esa rentabilidad, que es el fin que tiene la inversión privada, va a hacer que obviamente los precios jamás puedan ser los mismos. Esto posiblemente pueda afectar, y esto me refiero al punto que habla las medidas, en donde se va a eliminar 15 empresas del Estado y las 7 restantes van a entrar en el proceso de, adecuación de la inversión privada para la finalidad de provisión de las necesidades del país. Pero esto tiene sentido cuando se trata de cadenas de valor cuyo resultado final, cuyo producto final son bienes o servicios que impactan finalmente en el bolsillo de los consumidores. No todas las empresas públicas que se está considerando desaparecer, fundir o simplemente liquidar tienen ese fin. Por supuesto, no todas, pero hablemos, por ejemplo, CNT. CNT puede ser una de esas 7 empresas públicas que van a quedar, ¿Pero obviamente. está especulando usted o nos está diciendo que CNT va a hacer? No, estoy, digamos, poniendo un ejemplo de las 7 empresas que pueden quedar. Entonces, pongamos el ejemplo de una de esas empresas que entre a invertir ahí. O hablemos para la construcción, digamos, si se habla de transporte. Otro ejemplo, hablemos que para construir una carretera entra la inversión privada. Obviamente, si se aplicaría peajes, el costo de los peajes no van a ser los mismos que cuando se lleva a cabo la inversión pública. A eso es a lo que me refiero. Es decir, si ponemos ejemplos, la inversión privada evidentemente no se puede sostener sobre la base de un concepto de subsidios. Eso es clarísimo, pero de todas maneras está planteado el tema de la sostenibilidad, sobre todo en el caso de las carreteras. Hay un precio de peaje que de alguna manera tiene que terminar cubriendo el costo de mantenimiento, de construcción y mantenimiento. Totalmente de acuerdo. El segundo punto de esto se centra en la economía popular y solidaria como eje central de la reactivación económica. Entonces, cuando vemos las medidas no están direccionadas en realidad a fortalecer a la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Cuando vemos la remisión tributaria, cuando vemos la remisión laboral, esto va a terminar beneficiando a las grandes empresas. La remisión tributaria bordea los $4.000 millones. De esa remisión tributaria o de esas deudas tributarias, hablemos, el 80% corresponde a las grandes empresas. Ahí tenemos a Coca-Cola, ahí tenemos a Banco Pichincha, a Banco de Guayaquil, tenemos a las grandes empresas del país que obviamente van a ser las beneficiarias. ¿Por qué digo esto?
porque el momento que se haga la remisión tributaria, que son deudas que no han querido ellos pagar, lo que se va a generar aquí no es que el fomento a la economía popular y solidaria se dé, justamente todo lo contrario fomentaría la economía popular y solidaria. Digamos, la condicionalidad... ¿Pero qué relación establece usted entre una cosa y la otra? Finalmente, se trata de deudas impagas que se han venido arrastrando en el tiempo. Y probablemente el cobro de esas deudas ya resulte poco factible, también en la perspectiva de la subsistencia de esas mismas estructuras empresariales. Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa, en su opinión? La alternativa debería ser, el sistema tributario tiene que profundizarse en un sistema progresivo. Si analizamos la estructura productiva tributaria en la actualidad, el 60% de la recaudación tributaria es de impuestos indirectos y el 40% de impuestos directos. Dentro de los impuestos directos están los impuestos a la renta. Ese es los 4.000 millones de dólares que no han pagado las grandes empresas. Si les hacemos la remisión tributaria a esas empresas, que es el 80%, ellas terminan beneficiadas. Pero ¿está usted de acuerdo en convertir estas formas de ablandamiento, de flexibilización en los términos de cobro de estas deudas tributarias en un incentivo para la reinversión? Sería óptimo si en realidad eso lleva a una condición de reinversión. Aquí el debate debería ser, en realidad, el disminuir las deudas tributarias, en realidad, el disminuir los impuestos genera inversión privada, y no es así. Ese es el debate. Aquí la condición es que genera inversión privada. ¿Cómo vamos a generar que la economía popular y solidaria pueda estar fortalecida en mejores condiciones cuando las medidas van direccionadas al fortalecimiento de las grandes empresas? Ahora, en principio entendemos que lo que se está planteando tiene que ver con la posibilidad de cobro real por parte del Estado de estas deudas. ¿Cómo deberían ser cobradas, en su opinión? Las deudas deberían ser cobradas. Sí, en la actualidad hablemos, esos 4.000 millones están en deudas o en juicios, ¿no es cierto? La condicionalidad sería que los recargos, las multas, los intereses, es verdad que no se les cobre, pero la deuda real sí se debe llevar a cobrar. ¿Por qué tiene que generarse estas condicionalidades? Esa deuda real... Si me permite, economista, el gobierno no ha planteado la renuncia a su derecho a cobrar las deudas. Sí, no ha renunciado, pero dentro de la remisión lo que está claro, el gobierno ha dicho recargos, multas e intereses no se va a cobrar. Y sobre eso, obviamente, sobre lo que quede, se va a canalizar dentro de un plazo adecuado, diferenciando gran empresa y diferenciando las pequeñas empresas, el cobro. Lo adecuado aquí sería que bajo eso... esa condicionalidad de remisión, se asegure un porcentaje de inversión de las empresas y ese no ha sido el canal. Entonces, ¿las grandes empresas se van a ver beneficiadas? No por ahora, ciertamente. Ajá. No por ahora, ciertamente. Pero parece haber una relación conceptual entre estas facilidades, estos mecanismos de flexibilización y el deseo del gobierno, por supuesto, de atraer inversión o reinversión de parte de las compañías. Es un tema que lo dejamos sobre la mesa y que seguiremos consultando también a las autoridades y a otros analistas económicos. Se nos viene el tiempo encima. Dígame, el último punto al que quería referirse. Contenido del programa económico y sus observaciones. Sí, el último punto era cómo se consigue sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal se consigue siempre con mayores ingresos para el Estado. Sí, es verdad, hay que optimizar el gasto público, totalmente de acuerdo que hay que optimizar. La reducción que va a hacer el gobierno de $1.000 millones en los presupuestos es bueno para reducir el déficit, pero la mayor recaudación no necesariamente tiene que venir por incremento o, mejor dicho, aparecimiento de más impuestos, sino la optimización para la sostenibilidad fiscal, para mi entender, debería venir por aplicación correcta del sistema fiscal progresivo, tal cual la Constitución menciona. La Constitución dice que la política fiscal tiene que aplicar el principio de progresividad. Pero, economista, el gobierno no ha planteado impuestos, más impuestos. Sí, justamente no ha planteado impuestos, entonces, más bien ha reducido algunos de ellos, piensa gradualmente reducir muchos más de ellos y obviamente
piensa generar sostenibilidad a través de ese estímulo de la inversión privada para generar más recaudaciones. ¿Cuál sería su observación? Mi observación es a que, sumado a esa condición de incentivo a la inversión privada, el Estado podría aplicar este principio de progresividad, es decir, que los impuestos puedan incrementarse para generar una verdadera competencia entre la economía popular y solidaria y la gran empresa. ¿Por qué? Un sistema progresivo genera que el mercado funcione bien y que las grandes empresas no empiecen a acumular y a concentrar más mercado. Y en estas condicionalidades, ese sistema progresivo direccionado también a las empresas, obviamente terminaría beneficiando y generando más recaudaciones, sin afectar las condiciones de producción. ¿Por qué? El impuesto a la renta es una deducción entre los ingresos y los gastos que tienen las empresas. Y sobre esa diferencia se cobra el impuesto a la renta. Si el impuesto a la renta sería también progresivo en las empresas, no solo en las personas naturales, ¿qué sucedería? Que obviamente el mercado se corregiría y serían beneficiadas la economía popular y solidaria. ¿Por qué? La economía popular y solidaria que tiene pocos ingresos, pagaría menos, y las que tienen más, pagarían más. Si esas grandes empresas pretenderían concentrar más mercado, tendrían que pagar más impuestos. Esto mejoraría las condiciones para que la economía popular y solidaria sea en realidad el eje central de la reactivación productiva. Y eso es mi observación frente a esto. Mientras no se haga eso, los procesos de acumulación y concentración en las grandes empresas, tal cual están dadas las medidas económicas, van a seguir en el proceso habitual por el que hemos transitado. Gracias por aportar su perspectiva. Trasladaremos en lo que cabe algunas de sus inquietudes a los actores económicos que pasan por este programa y también a otros analistas para compartirlas y discutirlas. Marcelo Varela, economista catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y profesor de la Universidad Central del Ecuador, esta mañana aquí en Primera Impresión. Son las 8 de la mañana en punto. Les recomendamos, como siempre a esta hora, la lectura de Diario El Telégrafo. La portada del Telégrafo nos presenta hoy, jueves 5 de abril, los concursos de jueces y fiscales quedan en el aire. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dijo que evaluará a la Judicatura. Ordenó cancelar los procesos para la elección de nuevos funcionarios. Y también en portada, el destino de Lula agita a Brasil. El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, no dio paso al habeas corpus. Y también la Policía Nacional denuncia presiones para forjar un parte sobre el audio que obviamente fue presentado por el fiscal Carlos Vaca Mancheno como prueba de una conspiración en su contra. El policía Dani Ibarra solicitó garantías para él y para su familia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, gracias como siempre por su sintonía. 8 de la mañana, 1 minuto. Mañana desde las 6:55 nuevamente estaremos con ustedes. Tengan una feliz jornada.